Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta charla. En el día de hoy hablaremos de ajustes y calibraciones en los monitores de gas. Estaremos con el señor Jesús Rubalcaba. Como en ocasiones anteriores, la idea es una charla donde podamos obtener conocimientos técnicos que normalmente no tenemos aquí en el país y que cualquier pregunta que tengan pueda ser aclarada por una persona con un nivel y una competencia profesional que puede asegurarnos respuestas a dudas relacionadas al tema de monitoreo de gases. Bienvenidos a todos. Jesús, te dejo la palabra. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, gracias por su atención, gracias por participar y pues, la idea es compartir con ustedes información que muchas veces la pasamos por alto o no nos las proporcionan al momento de vendernos el equipo. Entonces, vamos a tratar de ser breves, concisos y sustanciosos. Si hay preguntas, mándenlos a la caja, ¿verdad? Y al final las contestaremos. ¿Está bien así, Jackie? Perfecto. Es, Sí, ok, pueden mandar sus correcto. preguntas al chat y estaremos Ujú. respondiendo más adelante. Ok, correcto. Voy a apagar la cámara porque la calidad del internet no es así, digamos, excelente. Pero ya comenzamos. ¿Vale? Buenos días, comenzamos. Antes de comenzar esta charla, o irnos directamente al grano, que es los ajustes y la calibración en los monitores de gases, voy a dar un poquito de historia o de razones por las cuales debemos estar muy atentos a dichos ajustes y calibraciones en los monitores de gas. Entonces, comenzamos. Primero vamos a ver qué gases hay presentes en la industria. De manera genérica, tenemos gases explosivos o que generan explosividad. Como ejemplo, pues los solventes, los gases combustibles, o sea, de una manera muy genérica. También tenemos gases tóxicos industriales, como ácido sulfídrico, monóxido de carbono, cloro, amoníaco, etcétera, etcétera. Y viene la división de vapores orgánicos volátiles, que algunos cubren el aspecto o el espectro de los tóxicos y otros el de los combustibles y unos más tanto el aspecto de la salud como el aspecto de el daño a la propiedad. Entonces, ejemplos de orgánicos volátiles, de vapores orgánicos volátiles, provienen de solventes y de gases combustibles. Aquí tenemos algunos ejemplos de ambos. Gases combustibles, pues ya sabemos, metano o gas natural, hidrógeno, propano, butano, por mencionar algunos. Y en solventes conocidos, metanol, la gasolina, que básicamente se compone de pentano, hexano, el hexano también, a pesar de ser un combustible, también es un solvente, acetato de etilo, etilamina, y muchos otros éteres, etcétera, etcétera. ¿Qué es una atmósfera combustible? Pues es aquella donde, perdón, es aquella donde podemos encontrar una sustancia que por alguna causa externa se transforma en gas, liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy breve. Proviene de gases, de combustibles, solventes y compuestos orgánicos volátiles, los cuales pueden ser detectados por su límite inferior de explosividad a través de monitores multigases. Son muy pocas las marcas que tienen un equipo unigas para explosividad por dos sencillas razones. Primero, entonces tienen que tener una batería recargable, lo que hace el equipo más costoso. Y la segunda es que normalmente para medir una atmósfera explosiva hay que medir su contraparte, el oxígeno, porque acuérdense que para que haya una explosión o un fuego
debe haber los tres elementos: el combustible, el oxígeno y la chispa. Entonces, nosotros tenemos dos parámetros monitoreados con un equipo multigas. Esas son las dos principales razones. Ah, dentro de los gases o de los combustibles, existe el límite de inflamabilidad, que es el rango entre el límite inferior y el límite superior de un combustible gas o líquido. Cualquier concentración entre estos dos rangos de inflamabilidad puede explotar o quemarse si existe una fuente de ignición, así sea una chispa estática una chispa de un teléfono, del sonido de un teléfono o de un aparato electrónico. De ahí que todos los monitores de gas deben ser intrínsecamente seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que mi equipo, a pesar de que está energizado por una batería, cuando esté trabajando, la chispa que genera es tan baja que no afecta, aunque la atmósfera esté completa o tenga los límites de inflamabilidad que estábamos mencionando hace un momento. No genera en sí, el equipo no es generador de cerrar el triángulo del fuego. ¿Sí? Ah, los gases combustibles, aquí tenemos unos ejemplos de límite inferior de explosividad. O sea, ¿cuál es la concentración o la cantidad que debe de haber de ese gas presente para que ya esté en el límite inferior? Que ahí, a partir de ahí, cualquier chispa en presencia suficiente de oxígeno puede causar o un fuego o una explosión. Metano, 5% volumen. Pentano, 1.4% volumen. O sea, la gasolina es todavía más combustible y más explosiva que el metano. Propano, 2.1, butano, 1.9, hexano, 1.2, hidrógeno, 4.0. Hasta aquí gases, pero por ejemplo el metanol, cuando se convierte en gas, 6% volumen, es el límite inferior de explosividad del metanol. Monóxido de carbono, a pesar de ser un gas tóxico, tradicionalmente también tiene su espectro de combustible o de explosividad. Con el 12.5% volumen de monóxido de carbono, eh, puede haber un incendio o una explosión. Amoníaco también, en el 15% de volumen, es la parte inferior de la presencia de amoníaco para crear o cerrar el triángulo del fuego. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver en una forma de barra para que quede un poquito más claro. Aquí en la parte de arriba es el volumen, tanto de aire como de combustible. Cuando llegamos, hablemos de metano, cuando llegamos al 5%, Jesús, ya, está perdiendo un sí, poco tu voz. ok, ahí está mejor. Perfecto. Ok, en la parte de arriba tenemos el volumen de aire del sitio donde estemos monitoreando, bien sea de oxígeno o bien sea de algo de combustible. Hablemos de metano. Cuando llegamos al 5%, comienza el límite inferior para causar el problema. Sin embargo, en su monitor les va a marcar 100% LEL. Ojo, ¿por qué las alarmas del sensor LEL es 10 y 20? Porque un gas se ocupa el volumen que se le deje rápidamente. Entonces, si esperamos hasta que marque 100% nuestro equipo para tomar acción, pues probablemente sea demasiado tarde. Entonces, entre el límite inferior, que es 5%, hasta el límite superior, ahí tenemos la mezcla explosiva. O sea, ahí está en la mezcla ideal para causar el problema. Abajo de esta concentración, como pueden ver, es una mezcla demasiado pobre para arder. Así hubiera una chispa, el combustible presente no es suficiente. Y después del límite superior de ese gas,
ya la mezcla es demasiado rica para arder, o sea, ya cualquier chispazo se va a ahogar por la presencia del vapor eh, que esté presente en el medio ambiente. Entonces, recuerden esto cuando estén trabajando con sus equipos. Vamos a algunos ejemplos de solventes en la industria, pues los alcoholes, los aromáticos, los compuestos aromáticos, las aminas orgánicas, las cetonas o acetonas, los éteres, inclusive los ésteres, olefinas, sulfatos y mercaptanos. Son considerados solventes y son usados en la industria. Entonces, una atmósfera con solventes es aquella donde se puede encontrar una sustancia que se usa para disolver, diluir, mezclar, extraer y remover otros compuestos y se denomina un solvente. A ese compuesto, a esa mezcla se denomina solvente. Proviene de algunos combustibles, como ya lo vimos, como el pentano, el hexano, etcétera, etcétera. Y compuestos orgánicos volátiles como alcoholes, aromáticos y los compuestos que vimos o los grupos que vimos hace un momento. La concentración de los solventes se mide en partes por millón y su principal riesgo es el nivel de toxicidad de los mismos y que por lo general tienen olores agradables, lo cual disfraza su peligrosidad. Cuando nosotros olemos, por ejemplo, etanol, pues es un olor no desagradable a la mayoría de la gente, ¿verdad? Entonces, si no lo bebemos, pues, ¿qué daño me puede hacer tóxicamente hablando? Hay niveles. Y esto lo maneja la OSHA y NIOSH. Ellos establecen los niveles de exposición de este tipo de gases, de todos los gases considerados tóxicos. Vamos a hablar de gases tóxicos. Entremos al tema de gases tóxicos. ¿Sí? Son gases que provienen de los procesos industriales y están derivados de la combustión o reacción entre compuestos. Y según definición del Instituto Nacional de Seguridad, Higiene y Trabajo, son aquellos cuyo límite de máxima concentración tolerable durante 8 horas por cada día de trabajo, que es el TWA, y 40 horas por semana, que puede ser el TLB, el límite de exposición, sea inferior a 50 partes por millón. Arriba de 50 partes por millón ya no se considera un compuesto o una sustancia demasiado tóxica. Nuevamente, este tipo de gases también provienen de combustibles, de oxidantes, de compuestos tóxicos y corrosivos, pues, volátiles. ¿Sí? También su concentración se mide en partes por millón y su principal riesgo es el nivel de toxicidad en el ser humano durante sus horas de trabajo y están regulados, como mencioné hace un momento, por OSHA y NIOSH. Ellos son los que definen, estudian qué tanto puede una persona, un ser humano, tolerar por 8 horas de trabajo, por 15 minutos de trabajo, que es el STIL, o el IDLH, que es cuando ya hay daño irreversible a la salud del ser humano. Aquí ustedes pueden ver una tabla una tabla de los compuestos o de los gases tóxicos industriales más comunes. Monóxido de carbono, viene su descripción, ¿verdad? Viene sus peligros, su clasificación, su límite de exposición, ¿sí? Y su TWA y su STIL. Aquí podemos ver, por ejemplo, monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro. Peligros, ya vimos que es flamable porque con 12.5% ya es considerado un compuesto flamable. Su clasificación es tóxico en extremo. Su límite permisible es 50 partes por millón y su IDLH, o sea, cuando ya
tenemos daños irreversibles a la salud es 1.200 partes por millón. Como TWA, 200 partes por millón y como Steel, 15 partes, 35, perdón, partes por millón. Y aquí pueden ustedes encontrar los diferentes gases que pudiera haber en su industria o en el lugar donde ustedes trabajan. Entonces, esta tabla creo que les va a ser muy útil a la mayoría de ustedes para que la puedan tener a la mano. La Safety Extreme va a tener copia de la presentación y puede pasarles o toda la presentación o algunas de las tablas que presentemos en esta charla. Jesús, también es Mande. importante recordarles que Uh esta -huh. presentación, esta grabación, la vamos a estar subiendo en la cuenta de YouTube de Safety Stream y la Ah, compartiremos por las redes sociales para que puedan verla. La charla perfecto. anterior ya está arriba en YouTube. Excelente. Excelente. Entonces, continuemos. Uh -huh. Aquí están las aplicaciones en la industria de esos gases que acabamos de ver, en agricultura, en aviación, en química, en construcción, bomberos, materiales peligrosos, fumigación, producción de acero, manufactura, etcétera, etcétera. Aquí están muchas de las industrias que ustedes tienen en su país y que hay a nivel mundial. También aquí hay una pequeña tabla, ¿sí? Donde en la parte horizontal están los diferentes gases que hemos visto, tanto gases combustibles como oxígeno, como gases tóxicos y como compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Y en la vertical están los diferentes tipos de industria. En cada tipo de industria hay posibilidad de que haya presencia de algunos de estos gases. Por ejemplo, en la agricultura, pues no van a encontrar cloro. Es muy difícil que encuentren cloro en una empresa que sea, que maneje semillas, que maneje harinas, que tenga furgones o que sea agricultura en general, pero sí puede haber dióxido de carbono, puede haber monóxido de carbono. Entonces, esta tablita también les va a poder orientar qué tipo de gases podemos encontrar en el tipo de industria o de empresa en la cual trabajamos. Entonces, creo que es interesante, es un compendio. A lo mejor podemos preguntarle a nuestro jefe de seguridad o si somos un jefe de seguridad, pues entonces pedir un estudio de nuestras áreas de trabajo para ver si efectivamente tenemos algunos de estos gases presentes en esas áreas y podamos solicitar un equipo, un detector de gases que incluya ese tipo de sensores. ¿Qué tipos de sensores existen actualmente en la industria? Bueno, básicamente los más conocidos son sensores electroquímicos, que son los que manejan los gases tóxicos, o son para detectar los gases tóxicos industriales que mencionamos previamente. También el sensor electroquímico es para medir oxígeno, pero es específico para oxígeno. Tenemos también el Pelistor, que es para medir explosividad, o puente de Winston, que es en la antigüedad, ahora ya lo moderno es tener un sensor Pelistor. Uh, también tenemos sensores infrarrojos sin dispersión para monitoreo de dióxido de carbono principalmente y LEL o hidrocarburos. La ventaja del sensor infrarrojo es que no se envenena. Es un sensor que no se envenena con compuestos de azufre o con desengrasantes. También es un sensor que dura más tiempo, tiene un tiempo de vida más largo. Y otra cosa que es muy importante, si no hay presencia de oxígeno, no importa, el sensor infrarrojo mide la explosividad. Caso contrario, o comparándolo contra el Pelistor tiene ciertas desventajas y ciertas ventajas. Una desventaja es que se requiere mínimo el 10% de oxígeno presente
para que el sensor trabaje correctamente y pueda medir la explosividad. Si hay menos del 10% de oxígeno presente, entonces la medición del sensor del Pelistor no va a ser exacta, porque no hay suficiente oxígeno para una buena combustión, que es la que pasa dentro del sensor. La otra es que es un sensor que puede envenenarse y más adelante vamos a ver qué tipo de gases puede o de compuestos puede envenenar un sensor de LED o inhibir la respuesta de un sensor de LED tipo Pelistor. Entonces, esa es la ventaja y las desventajas del Pelistor contra el sensor infrarrojo de LED. Su ventaja es que es más barato y que se encuentra muy fácilmente en todas las marcas de detectores de gases. Y viene el fotoionizador. El fotoionizador es el sensor para medir compuestos orgánicos volátiles. A diferencia de los otros que vimos anteriormente, electroquímicos, Pelistor y Pelistor, no destruye la muestra, al igual que el sensor infrarrojo. Estos dos sensores, infrarrojo y fotoionización, son denominados ópticos, porque trabajan en base a luz. En el caso del fotoionizador, eh, es, es una lámpara que emite una luz ultravioleta donde pasan los compuestos, se ionizan y una vez ionizados, esa energía de ionización se transforma en partes por millón en la lectura de un instrumento. En el caso del infrarrojo, es un haz de luz también dependiendo de la longitud de onda, nos dice, de esa luz, nos dice la concentración, bien sea de dióxido de carbono o bien sea de algún gas que sea explosivo, que tenga LED. En el caso de los electroquímicos, el sensor tiene un electrolito dentro, tiene un ánodo y un cátodo, y cuando hay presencia de ese gas, empieza a haber una reacción. La energía de esa reacción es la que la parte electrónica del instrumento transforma en partes por millón, y ya en la pantalla del equipo vemos 10 partes por millón, 5 partes por millón, etcétera, etcétera. Entonces, esos son principalmente los gases, los tipos de sensores que existen en la industria. Vamos a ver ventajas y desventajas de algunos que afecta a los sensores electroquímicos, cómo podemos hacerle para que ese efecto sea menor y no nos interfiera con unas mediciones correctas. Aquí vamos a ver qué factores afectan el desempeño de los sensores. ¿Por qué es que debemos calibrar nuestros aparatos? No nada más es para tener un gas que les implique un mayor gasto, sino es una protección para los sensores y es una protección para el trabajador y para las áreas de trabajo. Empecemos con los sensores tóxicos principalmente, pero también en algunos casos también afectan a los sensores de explosividad. No así al sensor infrarrojo o a los sensores infrarrojos ni a los de vapores orgánicos. Por ejemplo, la temperatura. Los sensores electroquímicos principalmente están diseñados para trabajar entre menos 20 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Esporádicamente la temperatura puede llegar a 55, 60 y el sensor trabaja normal. Arriba de 60 grados centígrados empieza la evaporación del electrolito y entonces esos sensores se dice que se secan porque se quedan sin el electrolito, entonces ya no les van a funcionar porque no hay comunicación entre el ánodo y el cátodo. El electrolito es la vía de comunicación entre estos dos para hacer la reacción. Entonces, esos sensores realizan procesos físico-químicos que disminuyen su velocidad de reacción cuando se enfrían y se aceleran cuando se calientan. Cuando ustedes trabajan un sensor, por ejemplo, de monóxido de carbono en un ambiente abajo de cero,
la reacción del sensor es más lenta, tarda más en presentarse en la pantalla, el electrolito. En cambio, cuando trabaja en el equipo a temperaturas del 50, 45 grados, la respuesta del sensor es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un instrumento dentro de la oficina y tenemos aire acondicionado, lo prendemos ahí, encendemos el equipo ahí y lo sacamos a la parte de afuera, donde el calor está en 40, 35 grados centígrados, necesitamos dejar que el equipo y el sensor se estabilicen, o sea, que estabilicen su temperatura. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues de 15, 20 minutos. ¿Qué es lo preferente? Encendamos el equipo en el medio ambiente donde lo vamos a trabajar, para que tarde menos tiempo en estabilizar su temperatura, ¿sí? Y evitamos o una reacción tardía o una reacción demasiado rápida que no nos permita hacer algún movimiento, sobre todo si el nivel de exposición es alto. La presión también afecta a los sensores. Están diseñados para trabajar en una presión atmosférica de 14.7 libras por pulgada cuadrada, más o menos un 10% de tolerancia. Algunos sensores, inclusive con un 2-3% mayor a esa presión atmosférica, se ven afectados en su velocidad de reacción. No es que no funcionen, la velocidad de reacción es menor o más rápida. Y a veces tienen una respuesta errónea debido a los cambios de presión repentinos. Imagínense, calibramos un equipo a nivel del mar, porque ahí vivimos, y nos vamos a medir gases a una montaña, a 2,000 y cacho o 3,000 y cacho de metros arriba del nivel del mar. Entonces, esos cambios repentinos afecta la respuesta de los sensores. Yo tradicionalmente cuando viajo con mis equipos demo a otro país, obviamente el traslado en avión por estar en aquellas alturas, cuando yo bajo del avión, no me pongo a trabajar inmediatamente con los equipos, los dejo que se estabilicen para poder hacer una demostración y evitar que me muestren un error o me midan erróneamente, ¿sí? Entonces, si de repente la respuesta es errónea, sobre todo hacia arriba, lo que puede provocar es que se alarmen momentáneamente, sin razón. Encendemos el equipo y ya está pitando la alarma. En muchas ocasiones, la gente dice, no, pues es que no puede ser, si aquí no hay esta presencia de este gas. Simple y sencillamente es que el equipo no está estabilizado en razón a la presión, principalmente, ¿sí? También la humedad en la que trabajan los equipos es entre 15 y 95% de humedad relativa. Que no haya condensación porque también el exceso de humedad afecta a los sensores. Para eso existen los filtros trampa contra humedad y contra polvo. Otra cosa que afecta la precisión de los sensores es el que tengan una calibración adecuada. Para calibrar los sensores se recomienda usar una concentración del gas de calibración que sea cercana al nivel de medición donde voy a usar mi equipo. Ejemplo, una concentración, si yo calibro mi equipo con una concentración baja, por ejemplo, en mi área de trabajo, normalmente yo puedo esperar mediciones de ácido sulfídrico eh, entre 25 y 50 partes por millón. Si yo calibro mi sensor de H2S con 10 partes por millón, entonces voy a tener una calibración inestable o inadecuada, ¿sí? Necesito saber más o menos qué concentración espero medir o en su defecto usar como mínimo el 10% del rango más alto de medición de mi sensor. Digamos, mi sensor de H2S mide de 0.1 a 100 partes por millón.
mínimo tengo que usar 10% perdón, 10%, 10 partes por millón como gas de calibración para ese sensor. Si yo consigo o utilizo una concentración del gas de calibración de 50 partes por millón, pues lo que voy a hacer es que más rápido voy a terminarme el electrolito que tiene el sensor y la vida útil del sensor va a disminuir. ¿Sí? Entonces, por eso es importante asesorarse con qué gas de calibración puedo calibrar mis instrumentos. Esto, la persona que se los venda debe conocer este tipo de información para que los recomiende o los oriente correctamente. ¿Sí? Me imagino que van a surgir muchas preguntas, pero las vamos a contestar. Seguimos con qué factores afectan la precisión de los sensores. La edad de los sensores. Conforme el sensor envejece, se hace más lento, igual que los seres humanos. Nosotros cuando estamos jóvenes reaccionamos, pero rapidísimo. Cuando ya estamos viejos, somos más expertos, pero reaccionamos más lentos. Y no quiere decir que no vayamos a funcionar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para evitar que esa edad en los sensores los afecte en su tiempo de respuesta y en su veracidad? Es que requieren calibraciones más frecuentes. Cuando está nuevo, el estándar de la calibración perdura más tiempo en el sensor. ¿Sí? Entonces, ahí, ojo con la edad de los sensores. La manera, cuando un sensor eh, tiene, digamos, medio año, su respuesta ya no es igual de fuerte que cuando estaba nuevo. ¿Cómo podemos hacer que la respuesta en la parte electrónica sea adecuada? Pues simple y sencillamente le volvemos lo ponemos en modo de calibración y en ese momento la electrónica está dispuesta a recibir la información para almacenarla. Entonces yo le sigo aplicando el mismo gas de calibración que le apliqué cuando estaba nuevo, digamos 50 partes por millón de monóxido de carbono. Ok, cuando estaba nuevo, su energía era, no sé, X cantidad. Y cuando yo lo calibro, cuando tiene 6 meses, me va a dar una reacción menos fuerte, una unidad menor. Pero sigue la memoria del electro, estos siguen siendo 50 partes por millón. Cuando tiene 2 años el sensor, la energía es más débil. Pero si yo lo calibro periódicamente, nuevamente la memoria del sensor, del equipo, perdón, va a decir, ok, son 50 partes por millón. La energía es menor, pero siguen siendo 50 partes por millón. Porque cuando el equipo lo ponen en calibración, el equipo está aprendiendo, no está midiendo. ¿Sí? Ya cuando lo sacan de calibración, entonces sí, compara lo que tiene en su memoria contra lo que hay presente en el área. O sea, va a presentar en presencia de monóxido de carbono, que es el ejemplo que estamos utilizando, y va a convertirlo, va a extrapolarlo contra la memoria que tiene. Ok, con 50 partes por millón esta era la energía. Ahorita tengo la mitad de esa energía, entonces son 25 partes por millón los que están presentes. ¿Sí? Ese es el modo de trabajar de los sensores. Existe un problema con los sensores tóxicos. Hay sensibilidades cruzadas en los sensores. Una sensibilidad cruzada son eh, conocidas en los sensores electroquímicos como una sensibilidad a gases distintos del gas que van a monitorear. Por ejemplo, monóxido de carbono tiene algunos gases que estando presentes en el área pueden generar una sensibilidad positiva, dependiendo de la naturaleza de reacción en el sensor. Una sensibilidad negativa o una afectación cruzada negativa es más peligrosa que una sensibilidad positiva, ¿sí? Porque cuando la sensibilidad disminuye, entonces la respuesta o la medición en el equipo va a ser menor. Y entonces me estoy exponiendo y, sin conocer que la concentración es mayor. ¿Sí? Entonces, al calibrar
Los sensores que tengan sensibilidad cruzada con otros gases que sabemos están presentes en nuestra industria, primero tenemos que calibrar el sensor que tiene mayor sensibilidad y posteriormente el sensor que tiene menos sensibilidad, ¿sí? Y esperar que ambos sensores vuelvan a cero antes de usar o calibrar los otros sensores en el equipo, los otros sensores que estén montados en el equipo. Todos los fabricantes de sensores y de equipos monitores de gas deben tener esta información a disposición del usuario para que ustedes sepan qué gases interfieren con ciertos sensores. Para ayudarlos, aquí está esta tabla. Esta sensibilidad está con aplicación de 100 partes por millón del gas. Jesús, una pregunta. Sí, dime. ¿Y en qué caso sería bueno purgar? He visto que algunas veces cuando uno va a hacer un ajuste, una calibración Ajá. para ciertos gases, antes de calibrar con el otro, uno le aplica nitrógeno y así purga cualquier residuo del otro antes de proceder. ¿Cuándo eso es recomendable? Puede ser una sensibilidad cruzada negativa positiva, o sea, definitivamente el nitrógeno lo que hace es que ayuda a que el sensor se limpie más rápidamente de esa afectación del gas que no debería estar midiendo. O sea, Por ejemplo, el nitrógeno con un inertiza. gas, ajá, inertiza. Por ejemplo, con un gas como el ITO, que es el óxido de etileno, que es un gas que se dura mucho para disiparse, denso, de valores bajitos. Ahí si yo tengo un multigas que me mide otros valores, ahí el primero que yo calibraría es el ETO. Claro. Entonces, antes de calibrar los demás, sería conveniente una inertización del equipo para entonces no me dé falsos valores en otros valores. Exacto. O que se quede un poco del gas durante la calibración. Exacto, porque lo que estamos recomendando es que dejemos que vuelva a cero. Pues, ¿cómo vuelve a cero? Si le aplicas un gas como el nitrógeno, que es inertizante, pues entonces más rápido va a llegar a cero y más rápido voy a poder calibrar los otros sensores. ¿Es correcta tu apreciación? ¿Sí? Entonces, les decía, aquí no sé si eso contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. No, nada. En la columna vertical, aquí está el tipo de gas que estamos aplicando y en la horizontal están los diferentes tipos de sensores. Obviamente, monóxido de carbono debe dar 100, pero si hay H2S, puedo esperar una afectación positiva de 1%. O sea, por cada 100 partes por millón de presencia de H2S, voy a ver una parte por millón en mi sensor de monóxido de carbono como interferencia. No es gran cosa. Dióxido de azufre también, pero fíjense en dióxido de nitrógeno, en cloro, en dióxido de cloro, en ácido cianhídrico, etcétera, etcétera. No hay interferencia. Con hidrógeno sí hay una interferencia fuerte, 20%. En la antigüedad, o sea, hace 10 años, normalmente inclusive esa sensibilidad cruzada se utilizaba como un detector de hidrógeno, sobre todo en donde había baterías. Hay desprendimiento de hidrógeno. Sabía la gente o los jefes de seguridad que ahí no había presencia de monóxido de carbono, pero llevaban su equipo con sensor de monóxido de carbono y si veían 20, 30 partes por millón, en realidad era el porcentaje de hidrógeno que había ahí en esa zona. Ya actualmente hay sensores de monóxido de carbono con un inhibidor de la respuesta a hidrógeno, ¿sí? Hay sensores de monóxido de carbono sin interferencia de hidrógeno. Y así sucesivamente el ácido sulfídrico, en presencia de monóxido de carbono, me da un 5% de interferencia positiva. Obviamente con H2S, en el sensor de H2S, pues es 100%. Pero también aquí hay una interferencia negativa, dióxido de nitrógeno. Entonces,
o utilizamos un sensor nada más de dióxido de nitrógeno en esas áreas para evitar que nos perjudique en el sensor, o hacemos lo que Sony estaba recomendando, ¿sí? Considerar esa interferencia o esa sensibilidad cruzada de este tipo de gases. Por eso es la tabla, para que ustedes sepan dónde o qué configuración de sensores no deben ir juntas en el mismo equipo, para que cuando ustedes calibren el equipo no tengan problemas para calibrarlos. Esto es importante tanto para la calibración como para la medición. ¿De acuerdo? Los valores de las sensibilidades cruzadas son aplicables a sensores nuevos solamente y pueden variar con el tiempo. Esa tabla es válida en sensores nuevos, ¿ok? Pueden variar con el tiempo y también pueden variar de sensor a sensor. O sea, ¿en qué momento podemos evitar que esto nos suceda? Pues calibrando más periódicamente nuestros equipos, ¿sí? Evitar exponerlos a ese tipo de gases que me afectan, bien sea con nitrógeno o bien sea calibrando con el gas apropiado ese sensor. Los valores son medidos bajo las siguientes condiciones ambientales. Para esa tabla, 20 grados centígrados y con un 50% de humedad relativa y una atmósfera, o sea, 14.7 libras por pulgada cuadrada. Entonces, la tabla es solo una guía y está sujeta a cambios. Si hay dudas, hay que preguntarle al fabricante. El fabricante nos puede dar más información al respecto. En el caso de Empower, hay notas técnicas precisamente que hablan de esa sensibilidad cruzada, cómo ayudar a los sensores o a los equipos para que no tengan ese problema o el problema se minimice. Hablamos hasta este momento de sensores electroquímicos. Generalmente lo único que afecta a un sensor de LED es la humedad. Hasta ahí. La edad también le afecta, pero no hay interferencia cruzada, no hay sensibilidad cruzada con el sensor de LED. Acuérdense de una cosa, los sensores de LED con un sensor puedo medir varios gases. No tengo un sensor de LED para metano y no tengo otro sensor de LED para pentano o para hexano o para algún otro compuesto que quiero medir su explosividad. Es el mismo tipo de sensor, nada más que tenemos maneras de orientar ese sensor al gas que yo tengo presente en mis áreas de trabajo, en mi industria. Pero ¿qué puede afectar a los sensores de LED? El envenenamiento. Un veneno es una sustancia que se adhiere a la perla catalítica y va a causar daño permanente a una parte o a toda la perla sensora. Un sensor que ha estado expuesto a un veneno se insensibiliza y no puede recuperarse. Un veneno acortará la vida útil de un sensor combustible. Si considera que el sensor combustible ha estado expuesto a un veneno, calibre el instrumento lo más pronto posible y verifique con metano. O sea, puedo calibrar con pentano y la verificación la hago con metano, porque el metano no interfiere en ese caso. Y los venenos que nosotros estamos considerando, que sabemos que afecta al sensor de LED, es compuestos con base en silicona o compuestos con base en azufre, como ácido sulfídrico, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el WD-40, o sea, el aflojatodo, eso afecta. El silicón con el que le damos brillo a las llantas de los autos o a los tableros de los autos, también perjudica los sensores del LED, envenena los sensores del LED. Entonces, la regla es, si la concentración del veneno o gas presente es segura para mí, también es segura para el instrumento. O sea, si hay, por ejemplo, presencia de H2S 10 partes por millón, pues sigue siendo una concentración
segura para mí. Entonces, ese 10%, esas 10 partes por millón de H2S también va a ser segura para el instrumento. Es una regla muy simple. Otra cosa que puede afectar los sensores del LEL, los inhibidores. ¿Qué son estos? Son sustancias que se adhieren a la perla catalítica y provocan que el sensor se desensibilice. No se envenena, nada más pierde sensibilidad. Y un sensor de combustible tiene el potencial de recuperarse parcialmente de la exposición a estos inhibidores. La exposición a inhibidores puede afectar la vida útil a largo plazo en el sensor. Puede recuperarse calibrándolo con pentano. No hay ningún problema. O sea, si sé que estuvo expuesto a un inhibidor, entonces puedo recuperar totalmente el sensor del LED calibrándolo con pentano. Y algunos ejemplos de inhibidores son los compuestos halogenados, o sea, que tienen uno o más de los siguientes compuestos: astantino, flúor, cloro, bromo o yodo. ¿Sí? Entonces, es menos probable encontrar inhibidores, pero puede suceder. Y el inhibidor no es tan peligroso como el veneno. ¿Ok? Entonces, la calibración es la única manera de identificar cualquier pérdida de sensibilidad que ocurra en un sensor de combustible e identificar si el sensor debe ser reemplazado o no. Cuando nosotros calibramos y no responde a la calibración el sensor de LED, pues definitivamente está envenenado. Así de fácil. Porque si es un inhibidor el que causó el problema, si lo calibro con pentano, inmediatamente el sensor se recupera. Hablábamos hace un momento de que un sensor de LED puede ser usado con varios gases. ¿Cómo podemos hacer esto? Usando un factor de corrección. El uso de un factor de corrección para los sensores de explosividad es la forma más simple de obtener una medición cercana al gas presente en las áreas a monitorear. Los factores de corrección también cambian según el gas con que calibremos el sensor de LED. En el siguiente slide tengo una tabla donde muestro los gases que hay, los más comunes para calibrar los sensores de LED y qué respuesta o qué factor de corrección tienen según el gas de medición. El ejemplo de riesgo si no utilizamos el factor de corrección o el gas de calibración adecuado. Si tenemos un sensor de LED calibrado con metano, pero en nuestras áreas de trabajo el gas explosivo o el gas presente es metano y no aplicamos el factor de corrección para ese gas, al hacer la medición, la lectura en campo será menor a la real y presentará un riesgo para el trabajador y las instalaciones de la empresa. Un ejemplo, el factor de corrección del pentano, cuando yo calibro mi sensor con metano, es 2.02. Si voy y mido sin aplicar un factor de corrección y digamos que el equipo me muestra 10% en mi pantalla, en realidad no hay 10% LED de pentano, hay 20.2% LED de pentano. Entonces, ya estoy en la alarma alta, no en la alarma baja. Por eso es importante el uso de factores de corrección. No podemos tener muchos gases de calibración, a veces no tenemos ni uno, pero mi sugerencia a grosso modo es, si en tu empresa manejas gases ligeros como hidrógeno, como metano, como etano, utiliza metano para calibrar tu sensor de LED. Si en tu zona o en tu trabajo tienes combustibles, tienes solventes que causan explosividad, simple, calibra con pentano. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Esta es la tabla. En la columna vertical están los gases que monitoreamos, o los gases que podemos monitorearlos con el sensor de LED. Y en la parte horizontal están los gases
que comúnmente están a la venta para calibrar el sensor de LEL. Por ejemplo, el butano, el hexano, el hidrógeno. Los más comunes para nosotros son metano y pentano, pero también el propano es un gas para calibrar. En ciertas aplicaciones, el mejor gas para calibrar es propano, pero ya es muy específico. Pero los más comunes y los que más conocemos en América Latina es el metano y el pentano. Y los vamos a comparar. Por ejemplo, aquí está calibrado mi sensor con metano. En presencia de acetona, el factor de corrección es 1.7. Volvemos al ejemplo anterior. Mi equipo mide 10% LEL, pero es acetona. En realidad hay 17% de acetona. ¿Qué tenemos que buscar? Un factor de corrección menor a 1, como hidrógeno, o un poco mayor a 1. Obviamente, el factor de corrección del sensor de LEL calibrado con metano en presencia de metano es 1. ¿Sí? Y en presencia de metanol es 1.10. Pero de ahí en adelante vean cuál otro. No hay. 1.30, 1.90, 1.67, 1.30 con etano, 1.49 con etanol. Estamos afectando la veracidad del sensor si no aplico el factor de corrección. Aplicando el factor de corrección, esto se corrige. Ahora, la memoria de la mayoría de los equipos multigas tienen la lista de los factores de corrección de estos gases que les estoy mostrando en la columna vertical. ¿Sí? Vamos a comparar el pentano. Miren, en presencia de acetona es 0.90. ¿Qué quiere decir? Si yo no aplico el factor de corrección y me mide 10% de LEL mi sensor, en realidad tengo 9%. Estoy protegido. Con acetileno, 0.70, estoy protegido. Con benceno, 1, 0.83, 0.70. Están de acuerdo al fabricante que estén utilizando el detector de gas. ¿Sí? Vamos a entrar ahora sí. Perdón. Sí, Como dime. comenzamos un poquito tarde, vamos a dividir esta presentación en 2 jornadas. Ya yo lo comuniqué por el chat. Vamos a dejar Ok, la parte de mantenimiento y cuidado y así aprovechamos para responder algunas preguntas. ok. Eh, Haríamos una segunda fecha, la vamos a programar contigo, la comunicaremos por las vías correspondientes, nuestra cuenta de Instagram, de Safety de Marcón. Perfecto, perfecto. Entonces, Aquí básicamente nada más déjame hacer un comentario muy breve, que hay diferentes pruebas. Calibración en cero, verificación, calibración periódica y calibración certificada. La diferencia es muy simple. Calibración en cero, no requiero gas, nada más un ambiente limpio. O, si quiero ser muy exacto, porque tengo sensores de vapores orgánicos, uso gas cero, aire cero, donde hay 20.9% de oxígeno. Verificación. La verificación no es otra cosa más que aplicarle al equipo gas de concentración conocida para saber si me están respondiendo correctamente. Calibración periódica es la que puede hacer el usuario con el equipo teniendo un gas vigente y que tenga los gases que el equipo tiene sensores para medir. ¿Sí? No se necesita, simplemente sabiendo cómo entrar al modo de calibración o de programación es suficiente porque el equipo o la electrónica del equipo hace el autoajuste. Si no pasa esa calibración, tiene que mandar el equipo al técnico.
y la calibración certificada, que es la que las leyes de cada país exige un certificado de calibración. ¿Por qué? Porque en esa calibración certificada sí tiene que ser un técnico certificado por el fabricante o por una autoridad local y debe emitir un certificado porque él revisa la electrónica del equipo, amén de los sensores. Nada más, porque eso sí es importante. Y sí, en otra sesión tocamos esto de mantenimiento y cuidado del equipo. No me enfoqué en esto porque pues no hay razones pues para calibrar mi equipo. Si el que me vino y me lo vendió me dijo que cada 6 meses lo calibre, pues está bien, él sabe. Lean por favor el manual de su instrumento, no importa la marca, y verán que dice, se sugiere cada 30 días la calibración periódica. Pues es todo de mi parte. Agradezco su tiempo y tú y yo nos ponemos de acuerdo para la segunda parte y ya tratamos esto, respondemos las preguntas que hicieron y tocamos el mantenimiento y cuidado del equipo. Ok, las preguntas que tenemos en el chat, Ujú. Emmanuel Paula de Jesús preguntaba dispositivo recomendado. Emmanuel, ¿para qué trabajo en específico? Porque dependiendo del trabajo, va a ser el equipo que tú requieras, ya sea un Claro. modelo Uni, Muni, Ujú, Poly ujú. y dependiendo de los sensores. Si Sí. puedes completar la pregunta, te respondemos. Gabriel Hiraldo, en esa tabla podríamos tener la interferencia de CO con gases alcohólicos etanol. Normalmente, más bien, el sensor que se vería afectado sería el del EL, no el de monóxido de carbono. Ok. Gabriel, si eso responde a tu pregunta, por favor nos confirma, si no, podemos aclarar. Emmanuel pregunta, ¿el uso del dispositivo debe ser para un lugar específico o para múltiples lugares? Eso es una No, para pregunta múltiplos. como respondedor de emergencias. ¿Qué nos recomiendas por motivo de calibración? Normalmente para un agente que responde a emergencias, es conveniente llevar un sensor de vapores orgánicos, y un sensor de LEL, obviamente, porque son los dos únicos sensores que tienen una gama muy, muy grande de medición. Nada más hay que recordar el factor de corrección. Perfecto. Pregunta Sony, ¿el encendido del equipo en ambiente contaminado puede hacer que dé valores erróneos aunque esté calibrado? Es correcto, es correcto. Tienes que encender tu equipo en donde lo vas a usar, pero en un área que no tenga contaminantes. Para que no pienses que es un problema del sensor, sino la presencia de ese gas en el ambiente. Ok. ¿Qué porcentaje de humedad ya me afecta la medición del sensor de LL? Principalmente cuando hay humedad relativa condensable, cuando ya hay gotas de agua, porque es hasta el 95% de humedad relativa. Natanael Carpio pregunta, ¿esto se da cuando el gas de calibración utilizado no es metano? ¿Cuál? No entendí la pregunta. Natanael, si estás disponible, ¿puedes ampliar tu pregunta? Sí, muchísimas gracias, buenos días. Lo que pasa es que hay una pregunta que antecede esa, es sobre el factor de corrección. O sea, esa es mi duda. Si el factor de corrección siempre debe aplicarse, esto siempre y cuando se cumpla que es superior a 1 para el gas que se mide. Sí, si realmente aplicas el factor de corrección, tú puedes seguir calibrando con metano, no tiene problema. Mientras apliques el factor electrónicamente, tu medición en el equipo va a ser bastante cercana a lo que es. Lo mejor es calibrar con el gas que vas a medir, pero obviamente pues no vamos a tener hexano, propano y otras cosas para calibrarlo. Entonces, apliquemos el factor de corrección. ¿De acuerdo? ¿Alguna Gracias. pregunta adicional?
Félix Manuel Durán pregunta, para los proveedores locales de estos equipos, ¿qué tiempo les tarda hacer las calibraciones localmente? ¿Es requerido enviarlos fuera del país para calibración anual? Ahí No. déjame responderte, Ok. Félix. Dependiendo del proveedor local, hay proveedores como nosotros, Safety String y Mercon, que somos un taller autorizado por la marca para poder hacer los procesos de calibración localmente. No hay que mandarlo fuera. Ahora bien, dependiendo del equipo que tú tengas y si a quien lo compraste es autorizado, pues sería el caso. Si es un taller autorizado, puede hacer la calibración localmente. Si no es taller autorizado, tiene que mandarlo fuera del país o con un taller autorizado. Una Jacqueline, ¿me sugerencia. permites? Ah, Ajá. Para los compañeros, si el gas de calibración que se está utilizando lo tiene y el equipo no tiene fallo, una calibración se puede hacer en menos de una hora. O sea, técnicamente podemos hacerla en 30 minutos, 15 minutos por equipo. Todo depende del tiempo el tipo de equipo, el gas, pero las calibraciones locales, teniendo los gases y el equipo no dando el fallo, el proceso de calibración de un equipo son minutos, no llega a una hora. Lo que pasa es que hay un proceso administrativo también, que uno hace un reporte, verifica, pero un proceso de calibración por equipo, cuando lo va a hacer el técnico y todo está bien, se puede hacer en una hora sin problema. complementando el comentario de Sony, si ustedes venden un equipo con un sensor, por ejemplo, de óxido de etileno o de ácido cianhídrico, sugiéranle al cliente que compre el gas. ¿Por qué? Porque si no lo calibra, cuando menos, cuando tenga una duda de una medición, pueda verificar que el sensor está trabajando bien. Porque son gases que expiran al año y a menos que hagan un contrato con el distribuidor para que él se encargue de calibrar periódicamente ese sensor. Pero en sitio no vas a poder llevar el gas para verificar si el sensor midió correctamente en ese momento, cuando tiene que tomar una decisión. ¿Ok? También aportando algo de lo de Jesús, hay unos gases exóticos Ah, que también, exacto. que si no ven gas periódicamente, comienzan a dar fallo. Que si Sí. el gas ve que pasaron 2 meses, un mes y Uh-huh. medio y él no vio gas, comienza a dar problema. Hay algunos gases que son así, algunos sensores. Sí, se ponen en sleeping mode y calibrarlos usas mucho gas porque tienes que despertarlos Hay primero. que despertarlo. Exacto, exacto, exacto. Brian Salas, perdón, Félix, Bien, seguimos tu buenas pregunta. tardes. Brian Mi tiene una pregunta es la pregunta. siguiente. ¿Cuáles son las prácticas esenciales para garantizar un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos? Bueno, creo que eso lo puede contestar Sony, pero básicamente cambio de filtros para polvo y humedad, calibración periódica, verificación de los sensores de tu equipo cuando tengas duda con respecto a la medición. Si normalmente en cierta área encuentras 1 o 2 partes por millón del contaminante y de repente te marca 50 o 20, pues lo correcto es, voy a verificar si el sensor está en lo correcto o realmente algo le pasó y ya no está midiendo linealmente. Es básicamente eso. Los equipos están garantizados por 2 años en toda su electrónica y en los sensores, siempre y cuando sigan las recomendaciones del fabricante. Y esto es en todas las marcas. Hay un aporte a lo que dice Jesús como usuario también. El equipo, hay muchas actividades, señores, que ustedes pueden hacer ustedes mismos. Lo que pasa es que en nuestro país se vende como que hay que mandarlo al fabricante. Por ejemplo, la verificación de aire limpio, que es algo que deberíamos hacer antes de entrar a un área, antes de utilizar el equipo, la hacen ustedes y se le puede enseñar. El uso del filtro de humedad y de polvo, que es un pequeño dispositivo que vale chele prácticamente, ponerse lo que la mayoría de equipos que yo he ido a ver
cuando me lo dan, no tiene los filtros y eso va saturando los sensores. Y eso es algo que ustedes directamente, ese filtro se le pone y pueden durar 1 año con el filtro, 6 meses y no hay problema. Y sobre el ajuste, lo que nosotros llamamos la calibración propia, dependerá del uso del equipo. Si tú lo usas mucho, para mí mucho, es un equipo que se usa 2 o 3 veces a la semana, tú deberías hacer semanal o quincenal una verificación propia de ajuste, tú mismo. Presentarle el gas y hacer que pase la calibración. Más tardar mensual. Si es ya la preventiva normal, si un equipo que se usa poco, 1 vez cada mes, 1 vez cada 2 meses o 3 meses, tú puedes esperar los 6 meses para hacer la calibración de ajuste. Todas esas calibraciones, toda esa práctica lo puede hacer el usuario si aprende a cómo hacerlo, que no es un entrenamiento difícil y nosotros lo proveemos para las marcas que manejamos para que ustedes puedan manejar la mayoría de esos mantenimientos preventivos que son simples. Ya el correctivo, obviamente, si sale de los parámetros, ustedes nos dan una llamadita y ya uno verifica la electrónica del equipo, un proceso más avanzado, pero 3 de las 4 calibraciones o preventivos que se le dan al equipo, la puede hacer el mismo usuario en su facilidad. Ojo, si lo usan esporádicamente, mi sugerencia es mínimo verifiquen el equipo antes de llevárselo al área de trabajo. Porque hay gente que me dice, oye, yo lo utilizo 1 vez al mes. Le digo, a ver, imagínate que tú tienes tu auto y lo usas 1 vez al mes. ¿A poco lo enciendes y si enciende te vas? ¿No? Hay que ver el nivel de combustible, hay que verificar el nivel de combustible, hay que saber cómo ando de batería o cómo ando de batería, la presión de las llantas de mi auto. Esa es una verificación. En un equipo monitor de gas, lo tengo guardado, oye, lo enciendo, si tiene suficiente energía, bueno, le voy a aplicar gas para ver si los sensores están respondiendo correctamente y si las alarmas están funcionando como se debe. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en el mantenimiento y cuidado del equipo. Perfecto. Brian, ¿respondimos tu pregunta? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Como les comentaba, esta presentación la vamos a subir en el canal de YouTube que tenemos de Safety Stream. Vamos a compartir el link un poco más tarde por las redes sociales y por el chat de Sodoprela. Muchísimas gracias por haber asistido a esta charla y los esperamos en la próxima. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias a todos, gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas